contiendas en contra de nuestros enemigos. Que haya refuah shlema para los enfermos y los heridos, que regresen pronto los shvuim, los rehenes, y que sea Leilu Nishmat, los caídos en la guerra. Top. Entonces, estamos viendo de que tenemos en nuestro componente espiritual Nefesh, Ruach y Neshama, que manifiestan la parte del Maaseh, Dibur y Machshavá, acción, palabra y pensamiento. Nefesh es Maaseh, acción. Ruach es Dibur, palabra. Neshama es Machshavá, pensamiento. Pero tenemos una dimensión o dos que vienen posteriormente o por encima o que están fuera del hombre, que se llaman Hayá de Yehidá. Explicamos de que si esto lo conectamos con lo que estudiamos respecto a las palabras de la Torá, y dijimos que la letra de la Torá, la Ot, simboliza la parte de la acción de la palabra, el Nefesh, y la vocal, las Nekudot, las puntuaciones, que son las vocales, las que nos permiten pronunciar la palabra, son el Ruach, el Dibur, y los Teamim, y las notas de la Torá, las entonaciones de la Torá, la forma de cómo se lee la palabra, eso es la Neshama. Entonces dijimos que es en la palabra de la Torá la dimensión de la Hayá. Entonces, eso fue lo último que vimos, y nos enseñó el Jaime Bolojin de que esa dimensión que nosotros denominamos Hayá es el Shoresh de la Neshama, o la Neshama de la Neshama, la raíz de la Neshama. ¿Y qué significa ese Shoresh? Ese Shoresh significa que cuando yo pienso, estoy pensando en algo específico. Yo ahora tengo un pensamiento. Ese pensamiento es mi machshavá. Pero esa machshavá va cambiando de momento, de persona. La persona en un momento pensó en una cosa, en otro momento pensó en otra cosa. Pero eso es algo para ti, eso es algo particular, es un pensamiento específico. ¿Okay? Esa es la Bejiná, ese es el aspecto, la dimensión de la Neshama. ¿Qué? Y en ese aspecto, la Machshavá está conectada con el hombre que está pensando. O sea, yo ahora estoy pensando en eso. Ani Joshev. Yo estoy pensando. Yefé. Pero hay algo que está por encima de lo que Ani Joshev. ¿Qué es? Shani Achol Lachshov, que yo puedo pensar. Antes de pensar hay que poder pensar. ¿No? Sí. Es como vivir. Antes de vivir hay que poder vivir. Se lo baja, antes de actuar hay que pensar. Se lo pone en la parte de arriba. Antes de actuar hay que pensar, pero antes de pensar hay que poder pensar. Hay que poder pensar. Y después Y decir, ¿no? Y antes de hablar también hay que pensar. Najón. Hay que pensar. Najón. Eso se denomina Shoresh Aneshama, la raíz de la Neshama. Que la Neshama de la Neshama. ¿Qué? Entonces, el hombre no solamente es una criatura que piensa, sino que tiene el poder de pensar. ¿Qué? Hoy en día en la Ulay, lo que estamos estudiando aquí,
lo podemos conectar mucho con el tema de la, ¿cómo se llama? La biná, ¿cómo se llama este invento nuevo de que uno aprieta y dice, bueno, ¿me puedes decir que... Alexa. ¿Ah? Alexa. ¿Ah? Inteligencia artificial. No, ya fe. Es la IA. Yo creo que eso es, me digo, que el punto. La inteligencia artificial puede emitir pensamientos, pero ella misma no piensa. No tiene ceje, no tiene una esencia de conocimiento. A ver, Bejolofen, el shoresh y la fuente Dígame buenos días. general. Es el único con el que conversa. Le dice, dame un besito y le Mire lo que me contesta. Me alegra verte. verte. ¡Wow! Verte. Verte. Viene a ocupar. No tiene... Top. Yo por eso la tengo medio Más alto. Top, עכשיו. אבל shoresh. Tiró tu jale, dijo. מקור מוצא כללית כוח המחשבה, la raíz de la fuente de donde en forma general parte el koach hamachshava, ¿sí? Entonces hay que diferenciar entre las cosas que uno choshev, dvarim shechoshvim aleem, las cosas que uno piensa, ¿sí? Que eso es uno, y eso es algo para ti, eso es algo particular. Pero por otro lado tenemos el koach hamachshava, la fuerza, el potencial del pensamiento. ¿Qué? Les voy a dar un ejemplo para que entiendan la diferencia que hay entre la machshava y el koach hamachshava, lo que yo pienso y el potencial del pensamiento. El pensamiento, de acuerdo a qué se maneja, de acuerdo a lo que yo estoy pensando, y por eso es cambiante. Si yo ahora estoy en el Macolet, entonces ahora estoy pensando qué tengo que comprar. ¿Ajón? Pues mi pensamiento se acomoda a la situación. Si yo ahora estoy en el Nefesh HaChaim, entonces mi pensamiento se tiene que acomodar a lo que ahora estoy estudiando en el Nefesh HaChaim. Si yo estoy hablando con una persona sobre un negocio, entonces mi pensamiento se tiene que acomodar a ese negocio que estoy hablando con esa persona. Entonces, básicamente lo que provoca el pensamiento, ¿qué es? Es algo externo que me hace pensar en eso que ahora estoy pensando. ¿Ah? En ese momento. Entonces, por eso, ese tipo de pensamiento es algo particular en relación a lo que ahora estoy pensando. Pero el koach hamachshava, el poder del pensamiento, el potencial de pensar, no depende de lo que está sucediendo o de lo que voy a hablar, sino que es una fuerza en sí misma. Es el potencial de poder pensar. Hashem me creó con el koach hamachshava, con el poder de pensar. Eso es un koach que no es prati, que no es particular, sino que es un koach klali, que es una fuerza general, el poder pensar. ¿Entendieron Sí, el todos punto? los pensamientos ya están creados. Yo no puedo pensar un pensamiento que no esté creado, que él ya no haya pensado. Entonces, esa fuente de pensamientos, ¿sí?, es a la que yo me conecto. Yo En lo que yo pienso es algo que está en la creación. O sea, yo no puedo pensar en algo. O sea, Hashem creó también el koach hadimion, la fuerza de la imaginación, ¿no? Pero que eso ya está conectado con la nebuá, con la profecía, que ya son fuerzas metafísicas. Aval, cuando yo hablo de la machshava, entonces tengo que entender que ese es el punto. Hay machshava, que es la machshava específica en la que estoy pensando, no importa cuál sea el tema, pero eso es algo para ti, es algo particular. Pero el potencial del pensamiento, el poder del pensamiento, eso es el shoresh del pensamiento. Esa es la raíz del pensamiento. Ese es el shoresh haneshama. ¿Comprendió? La matriz. Más o menos. Top. La matriz. Yo siempre digo, en la próxima vuelta de Nefesh HaChaim lo van a entender mejor. Sí, es que el próximo año da la misma clase.
De pronto el próximo año coge otro libro. Nunca va a ser la misma clase. No, pero con Caleb, otro libro. nunca. Nunca va a ser la misma Y si clase. el próximo año estudiamos Zohar, ya no lo celebro. Es como lo que estudiamos de la tefilá, que siempre la tefilá no va a ser la misma que la anterior y no va a ser la misma que la que viene después. ¿Mejor? ¿Está de acuerdo o no? ¿Ah? Pero coja más Zohar prácticamente puede ser uno más y otro menos. Depende del potencial que cada uno tiene. Lo que uno coge de la raíz. Mejor. Rabbi, cuando usted dice el pensamiento se acomoda conforme al contexto, Mejor. es decir, el pensamiento es como toma Yo pienso lo que hay. toma la figura de la figura. La figura de la Mejor, figura. mejor. Se configura de acuerdo No y sabe fe. qué es lo que hay. Pero eso es el pensamiento particular. Pero la raíz del pensamiento, no, eso es algo Eso es- en esencia, eso es algo, Por encima de todo. esa es la plataforma del pensamiento. O sea que normalmente no es que el pensamiento. Ulay les voy a dar un ejemplo, Usted no sabía que existía. escuchen señor Moshe, Ulay les voy a dar un ejemplo que da el Rav Kook para diferenciar entre la palabra de Hashem y la palabra humana. La palabra de Hashem, ¿qué es? La Torah. ¿Qué? Entonces dice el Talmud Yerushalmi que Rabbi Yohanan opina que yo creo que Hashem tendría que haber creado dos bocas. Eso dijo el rabino Shimon también. ¿Quién? Rabbi Yohanan, Shimon, ¿qué? Hay dos orejas, hay dos fosas, hay dos ojos, hay dos manos, hay dos pies y hay una sola boca. Lama, ¿por qué una sola boca? Porque una sola boca. Con la misma boca que tú hablas de política y de las compras, vas a hablar de tefilá, de brajá, de Akadosh Baruj Hu, de Nefesh HaChaim. Y a decirle al perro que No, cuando vas al súper, cierras una boca y abres la otra. Y cuando vienes a Mahon Meir, cierras esa boca y abres la otra. ¿Mahon? Aznama lo caja. ¿Por qué no es así? porque tendría que darme dos cerebros también. Uno para pensar en esto y el otro para pensar en En verdad sí lo Pero tengo. hay dos Eso que- hemisferios. Si no, Asma vaya, Hashem tiene problemas de crear dos cerebros. pero la Gemara Creó dice que dos bocas son cerebros. creó dos manos, dos dedos, creó... ¿No? Entonces tenemos uno bueno para vos. Un Moshe Inkvar, puro y uno Inkvar entonces impuro. que haga dos cabezas, Ulay, no sé. Ya no somos Mejor si seres te haga humanos. uno bueno y uno ¿Eh? malo. Dos bocas, dos cabezas, cuatro piernas, 6 brazos. Cerebro sí creo que tenemos. Dos hemisferios. Porque Porque una hemos sola visto. boca, rabino. Entonces con cola hay dos labios. Sí, la boca es una sola lengua. Pero habla de todo. Él ahí no da la respuesta por qué. Él solamente dice, si hubiera estado yo en Arsinai, le hubiera dicho a Hashem que tiene que crear dos bocas. O sea, el Rav Kook explica que cuál es la diferencia de la palabra de la Torah o la palabra Elokit, divina, y la palabra humana, ¿sí? De las naciones. Entonces él dice, las palabras de las naciones, ¿sí? Son creadas por la situación. Zotomeret. ¿Quién creó la palabra? La palabra no es ella la esencia de lo que se ha creado, sino hay una mesa. Bueno, a ver, ¿cómo llamo esto? ¿Cómo se llama? Entonces vienen los hispanos y dicen, esto se llama mesa. Y vienen los anglosaxos y dicen table. ¿Qué? Y vienen los chinos y dicen chanchunchin. Entonces cada uno... Así se dice mesa en chino, yo aprendí. En italiano, la tabla. Tabla. La tabla. ¿Cómo? En italiano. ¿Italiano? Tabla. Tabla. Ya fue, como tabla. Tabla. ¿Quiere Entonces- que diga cómo se dice? No. Con pronunciación y todo. ¿no? Mejor. Pero nosotros estudiamos de que en la Shona Kodesh las palabras, ¿sí? Son las que le dan forma, estructura y materialización a el mundo físico. Si no se llamara Shulchan, no sería el... Bedio, mejor. Shulchan es esto, no es otra cosa. No es mesa. ¿Sí? Bueno, llamemos Shulchan a la silla. No, Shulchan. No, Eso no es Shulchan. no es. ¿Sí?
el momento que tú le quieras poner a la silla, al kisé, el nombre Shulchan, entonces el kisé va a desaparecer, porque no es eso. Afilo, señor Rabino, la palabra Shulchan, Dafka, solo se refiere al Shulchan que hay en el Beit Hamikdash. Es el único Shulchan que hay. Él es el ejemplo de Otro. todos los Shulchanot que hay en el mundo. Ya fe. Entonces, en el Kodesh, en el mundo santificado, sí, Bereshit bara Elokim et hashamayim et haaretz, la palabra Shamaim, la palabra Aretz, es la que crea a lo que nosotros vemos como Shamaim, o es a lo que crea lo que nosotros vemos como Aretz, o es lo que crea en lo que nosotros vemos como el Maor Agadol, que es el Shemesh, que es el sol, o el Maor Akatan, que es la luna. ¿Qué? Y eso es lo que dijeron Jajamim en Pirkei Avot. Be'asara ma'amarot nivra ha'olam. O sea, el mundo se creó con 10 dichos. Esto no es una, ¿cómo se dice? Una forma de decir las cosas. No es de que ilu Hashem. No, es mamash kaja. Es literal. Es bria mamash. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que crea la existencia? Es la palabra de Hashem. Entonces, la palabra de Am Israel, Torah, Tefilá, Brajot, etc., es algo que tiene fuerza creativa. Crea. Mientras que la palabra de los Goim es al revés. Lo que existe es lo que crea el idioma. Lo que existe es lo que ahora hay que buscarle la forma de expresarlo para que sepa, ¿sí? Porque si voy a la casa y le pido a mi señora, ¿me puedes alcanzar la mesa o la silla? ¿Qué le voy a decir? ¿Me puede? Algo le tengo que decir, mejor, para que sepa diferenciar entre lo que es una silla y una mesa. Pero eso, que es la mesa, es lo que creó la palabra mesa, y eso que silla es lo que creó la palabra. Esa es la diferencia. Entonces, Ulay, no sé si es exactamente lo mismo, pero es lo que estamos diciendo aquí también. Cuando yo hablo de la machshavá, del pensamiento prati particular, entonces, en lo que yo estoy pensando es lo que provocó mi pensamiento. Que yo voy al Makolet, ¿entienden lo que digo? O sea, cuando yo voy al Makolet, entonces ahora mi pensamiento se acomoda a que estoy en el Makolet. Y si estoy en la yeshiva, mi pensamiento se acomoda a lo que estoy a la yeshiva. Y si estoy en el banco, entonces mi pensamiento se acomoda al banco. Entonces, el pensamiento es una consecuencia de la situación. Pero el shoresh del pensamiento, el shoresh de la neshama, se lo caja, es al revés. Esa es la plataforma del pensamiento. Sin eso, no puedes pensar. Entonces, eso es lo que te da la fuerza de poder pensar. No sé, si me entendieron, y si no, el año que viene. ¿Qué? El rabino de Liadi, al final de su vida, le escribió el Balatania a su hijo. Sí. En estos momentos yo quiero contarte que yo solamente veo letras. Yo como letras. El rabino Nachman ¿qué? No comía comida, él comía letras. Mejor. Como Adam Arishon. ¿Qué comía Adam Arishon? No comía pan. ¿Y Adam Arishon qué comía? Letras. Todos estos comían letras. ¿Saben por qué? El mundo son letras. Porque él comía etzim, ¿no? Comía de etzim. ¿No? ¿Qué es un etz? Árbol. La palabra etz viene de la palabra etzá, consejo. Entonces, él comía los consejos de Akadosh Baruj Hu, eso es lo que comía. Él comía letras. ¿Ya? Esos son los... Akolemet. Sí, quería preguntar, perdón. Sí, Raúl, no, según lo que yo entiendo, por lo que usted dijo es que el pensamiento surge según el ambiente. No. O sea, digamos, si... La pregunta es si es causa o consecuencia. Entonces, el pensamiento para ti es consecuencia. Okay. Pero el potencial del pensamiento es la causa. Okay. Eso es Shoresh. Shoresh es la causa. Eso es lo que denomina el Maharal de Praga en sus libros, ¿sí? De que Akadosh Baruj Hu es Sibat HaSibot. Él es la causa de todas las causas. ¿Sí? O sea,
un papá es causa de su hijo, pero es consecuencia de su papá. Pero todo en el mundo se maneja así, todo es causa y consecuencia. ¿Sí? Cada uno tiene dos kipot, una de causa y una de consecuencia. ¿Sí? Por eso hay que ponerse kipá y sombrero, porque una es causa y otra es consecuencia. Pero Akadosh Baruj Hu tiene una sola kipá. Lama, porque él no es consecuencia, él es solamente causa de todas las causas. Entonces por eso Hashem, una vez hablé con él, me dijo, yo uso una sola kipá, no uso dos. Así me dijo. ¿Sabes qué es un rabino? Yo le creo. Estamos vivos, estamos vivos. Estamos vivos. Estamos vivos. Estamos vivos. Mejor. Que todo el mundo sepa. Hay que ser vivo. ¿Qué? O que estamos a falar é da representação das coisas em Lashon HaKodesh. Por quê? Porque tem coisas que não estão na Torá escritas. Mejor, hay diferencia entre pensar en cosas de Hol y en cosas de Kodesh. Mejor. Pero lo traje solamente como una explicación general para entender la diferencia entre lo que es el aspecto prati particular de la machshavá y lo que es el aspecto shorshi, lo que es el aspecto de la raíz de la machshavá. ¿Qué? Para eso, ¿qué? Ya fue. Cuando usted dice que la palabra de los... Y eso es algo que está, Sí. oculto de nosotros, de caché, difícil de poder entender. Y ahí al final dijimos, bueno, ¿y esto cómo se pone dentro de las palabras de la Torah? Entonces en la Torah ya sé que es el nefesh de la Torah, que es el ruach, que es la neshama. Entonces, ¿qué es el shoresh de la neshama? Entonces dijimos que el shoresh de la neshama es básicamente lo que se llama tzirufei haotiot, o sea, cómo se acomodan las letras y de esa forma se forman palabras. ¿Qué? Y por eso en la Torah, cuando una persona lee una palabra, teóricamente podría haber sido otra palabra, se podría haber escrito en otro orden. Aval, en el momento que Hashem decidió que esa es la palabra, entonces ese es el orden, ese es el shoresh, esa es la raíz de esa palabra, ¿sí? Ese es el shoresh de la neshama, y por eso su orden tiene que ser Bereishit, Bet, Reish, Aleph, Shin, Yud, Taf. A pesar de que en el fondo existe la posibilidad de también encontrar otros órdenes en las palabras, y por eso los mefarshim y los kubalim agarran una palabra y te dicen, no, la palabra se puede escribir al revés y se puede agarrar una letra y ponerla acá y la otra allá y se forman otras palabras, bejule. La Tanakh mismo lo hace, Naval. Es que la sabiduría está dentro de las palabras. Mejor. Y eso es lo que dice aquí. Y la verdadera esencia del orden, del tzeiruf, de la conexión en su raíz superior, no la podemos nosotros percibir en estos momentos. Lama, porque nosotros no podemos percibir lo que es el shoresh neshama, lo que es la raíz de la neshama. ¿Y cuándo lo vamos a poder lograr eso? En Tchiyat HaMetim, después de la resurrección. Y ahí básicamente vamos a poder regresar a ese entendimiento. ¿Qué? Ya fe. Veu, y hasta aquí llegamos. Veu Bejinat. ¿Qué página es? Kufa em Gimel. No. Kufa en Vav. Arriba. Veu Bejinat Shoresh Nishmot Klal Israel Yachat Malchut de Atzilut Lezot Nikrat Knesset Israel. Entonces, el concepto de las raíces, de la raíz de la neshama, que básicamente ya es algo que está después de la persona particular, es la raíz de las neshamot de todo Am Israel, ¿sí? De ese banco general
que se llama Klal Israel, donde ahí estamos hablando no de una suma de Neshamot, sino que estamos hablando de una esencia general que se llama Klal Israel. Ejemplo, es como hablar de un cuerpo. Entonces yo le pregunto a la persona, ¿qué es un cuerpo? ¿Qué es una persona? Y te va a decir, una persona es 2 brazos, 10 dedos, una nariz, 2 ojos, una boca, 2 orejas, un corazón, intestino, ¿sí? Pulmón. Eso es un hombre. Pregunta, ¿eso es un hombre? ¿Eso es una persona? No. Puede ser un animal. No. ¿Ah? Al hombre lo caracteriza. La suma de todos los componentes de un ser humano, ¿eso es un ser humano? No. Al revés. El ser humano, Kodem Kol, es un organismo general y que está compuesto por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Qué? Porque primero está la generalidad. ¿Sí? Entonces, este concepto yo se los voy a meter en la cabeza hasta que se les meta en la cabeza, no me importa. ¿Sí? Con martillo, con no me llane, ¿sí? Que nosotros tenemos que entender la diferencia que hay entre el concepto de la generalidad de Am Israel, que es la Neshama Klalit, que es el alma general de todo Am Israel, y de sus particulares, que son los que lo componen, que componen a esa generalidad, que es cada uno de los Yudim, de las 600,000 Neshamot, Anedamao, Seder, Yafé, muy bien. Y eso es Shoresh HaNeshamot. Esa es la raíz de las Neshamot de Klal Israel. Malchut Hatzit Lezot Nikret Knesset, y por eso se llama Knesset Israel. ¿Sí? ¿Qué es la palabra Knesset? ¿De qué palabra viene la palabra Knesset? Leitkanes. Congregarse, juntarse, unirse. ¿Qué? Entonces, en el futuro vamos a poder tener el zehut de percibir y de sentir qué es esa conexión con la Neshama de Klal Israel. Que eso es lo más profundo y lo más oculto que tenemos nosotros los Yudim, y en la Torah también. ¿Qué? El Shoresh de la Neshama de la Torah. ¿Qué? Entonces, lo mismo que ocurre con Am Israel, básicamente es la Torah. ¿Qué? La Torah no es un conjunto de letras. La Torah, Kodem Kol, es Torah. Es Torah. Y por eso, para que un Sefer Torah sea kasher, tiene que estar completo. Aznajón. Falta una letra, entonces el Sefer Torah está incompleto. ¿Por qué? Porque la manifestación de un Sefer Torah es por medio de sus letras. Por medio de sus letras. Y si falta una, es como si yo diría que la Neshama de Klal Israel, en lugar de manifestarse en 600,000 Neshamot, se manifiesta en 599,999. No. La Neshama de Klal Israel se manifiesta en 600,000 ramas, y ni una menos. Y el Sefer Torah también se manifiesta en sus, cientos de miles de letras, y no una menos. Pero el valor del Sefer Torah no es la suma de esas letras, sino es el completo. El completo. Y el completo es lo que manifiesta esa cantidad. Haga. Benikret betoratenu akdosha el arujot lekol basar. En la Torah esto se denomina cuando Moshe Rabbeinu se dirige a Kadosh Baruj Hu y le dice: yo estoy por terminar mi contrato contigo. Kadosh Baruj Hu le dijo a Moshe. No, Moshe le dice a Hashem: estoy por terminar el contrato, entonces hay que empezar a buscar un nuevo mancal, un nuevo, ¿cómo se dice? Menael, un dirigente de la empresa. ¿Mejor?
Entonces ahí Moshe se dirige a Hashem y le dice, El Elohei Arujot Lekol Basar. El Dios, que es el Dios de los espíritus de toda carne. ¿Qué? ¿Eso qué significa? De que la Elokut, que la divinidad, llega a toda carne, a toda persona. Cada persona tiene esa Elokut, esa divinidad. Bediu. Ahí en Zohar Korach, ויאמרו אלה אלוהי הרוחות דהיו אתר דנשמתין. עכשיו, ese Elohei Arujot, ese Dios de los espíritus, de los Rujot, de las Neshamot, él tiene como una especie de, como dijimos antes, como una especie de bodega de Neshamot. Ahí está la bodega esencial, que Deiu Atar de Nishmatin, Mekoma Neshamot, es el lugar donde están las Neshamot, Taman Salkin Umitaman Atian. Ahí suben y de ahí vienen. ¿Okay? Diré que todos los días cuando le regresamos la Neshama, a Kadosh Baruj Hu en la noche, ella va hacia allá y luego regresa. De cariño le decimos a esto Olam Abba. Mejor. Barazal Darshu Aviv Imo Zo Knesset Israel. Pasuk dice sobre el Pasuk Aviv Veimo, su padre y su madre. Aviv ze Kuchabrihu, es Akadosh Hu. Imo, ¿quién es la madre? ¿Quién es nuestra madre? Am Israel. Cada uno de nosotros tiene una madre. ¿Quién es la madre de cada uno de nosotros? Clar Israel, la generalidad de Am Israel. ¿Qué? Vayen Zohar ובראש פרשת פנחס וברא ממנה ובסוף ההידרה ובזוהר החדש. בקיצור, aquí nos hace un paseo por toda la Kabbalah, Etz Chaim, Pri Etz Chaim, Shara Kriyat Shema. ¿Quién? Apretó el botón del Google y ahí aparecieron todas las fuentes. Rav Chaim de Volozhin. ¿Cuál Google se lo sabía de memoria? Najón. Él era el Google, ya fue. Google, sí. Najón. Entonces, así como una madre tiene sus bebés, así también la Neshama general de Am Israel tiene sus bebés, que es cada Yehudi. Cada Yehudi es el Ben de esa Ima, de esa madre. ¿Quién es esa madre? La Neshama general de todo Am Israel, de Knesset Israel. Vezeu inyan hakatuv, y eso es lo que dice en Irmiyahu. Bet. הלוך וקראת באוזני ירושלים, זכרתי לך חסד נעורייך, לכתך אחרי במדבר, בארץ לא זרוע. Dice Irmiyahu Hanaví, הלוך וקראת, irás y llamarás en los oídos de Jerusalén. Sí, Hashem, el profeta dice, זכרתי לך חסד נעורייך. Hashem dice, yo recuerdo la bondad de tu juventud. Lechtech acharai bamidbar, que tú fuiste detrás de mí en el desierto durante 40 años. ¿Ah? Mejor. Entonces, ¿quién es? Sí, aquí descubrimos algo. Jerusalén tiene oídos, así que tengan cuidado porque Jerusalén escucha todo lo que decimos. ¿Ah? No solo el corte. No, todo Jerusalén. ¿Quién? Oznei Jerusalén, los oídos de Jerusalén. ¿Quién es Jerusalén? ¿Quién es ese Jerusalén? Eso es la Neshama Klalit. ¿Sí? Aloch bekarata beoznei Jerusalén. ¿Sí? Jerusalén es la ciudad de Am Israel, de Knesset Israel, de la nación. Entonces, como van de que el profeta aquí no está diciendo que le abremos a las paredes de Jerusalén, a la parte física de Jerusalén, sino a su Neshama, que es Am Israel. Ki hi hayta Knesset y Knesiat Klal Israel. Jerusalén es el corazón de Am Israel, Nachon, Bet Hamikdash, Jerusalén, Kodesh HaKodashim. Ahí básicamente se encuentran todas las fuerzas internas de este pueblo.
Balotam leraot pnei Adon Hashem barregel. Y eso se manifestaba cuando todo Am Israel hacía aliyah la regel. Sí, shalosh peamim bashana, 3 veces al año, Yerae kol zechurja, todo varón tiene que subir, Pesach, Shavuot y Sukkot. ¿Para qué? Para que Ima se vea con Abba. Para que mamá se encuentre con papá. Para que Knesset Israel se conecte con Akadosh Baruj Hu. Para que los Krubim se vuelvan a reencontrar. Como eso es lo que hacían en la época de los Hagim, ¿no? Abrían todas las puertas para que todo Am Israel podía ver, no podían entrar, pero sí podían ver. ¿Y qué veían? Veían eso. Veían que los Krubim están abrazándose. ¿Se abrían? ¿Ah? Se abrían. Claro, abrían para que se vea todo, para que lo vean. Para que vean la jibá, el amor que hay entre Akadosh Baruj Hu, Abba, y Knesset Israel, Ima. Vesham kiblu klal Israel shefa Torah kedusha veira. Cuando Am Israel hacía aliyah la regel, llenaban sus pilas nuevamente. Y ahí recibían Torah, kedusha, santidad, irá. Cada uno básicamente se retroalimentaba, recibía la fuerza espiritual, la energía de Jerusalén de acuerdo a su vínculo con Knesset Israel, con la Neshama Klalit. Y por eso se llama Jerusalén de arriba. Y eso es lo que dice Abat Kelulotaich, Kelilut. Kelilut es como la palabra klal, como akol, como algo completo. Con Jav, ¿verdad? Ahorita en Sukkot, con guerra y todo, miren, Jerusalén no cabía. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Muy bien. Primero que lo que nos- Entonces tenemos que entender de que el Rav Kook en varios lugares dice de que una persona, cuanto más Kedushá tiene, cuanto más Torah estudia, cuanto más se conecta con las mitzvot, con la tefilá, su vínculo con el Shoresh HaNeshama, con la raíz, con Klal Israel, es fuerte, es más fuerte. Y cuando una persona peca, Hazbe Jalila, lo que está haciendo es desconectándose de su Shoresh. O sea, hay que entender. Nosotros tenemos, como dijimos, dos dimensiones, dos caras. La cara particular y la cara general. Cuando la cara particular funciona, está conectada con su cara general. Pero cuando no funciona o funciona mal, se está desconectando de su cara general, de su conexión con Klal Israel. Y por eso se entiende que cuando Am Israel se porta mal, ¿qué se destruye? Jerusalén. El mismo Am Israel. ¿No? Nosotros Es causamos autodestrucción. es un suicidio. Es autodestrucción. Un suicidio No hay conexión temporal. con la Shekhinah. ¿No? Y Ya fe. los árabes y nos matan. ¿No? No lo merecemos. ¿Qué hacemos? וזהו עניין שכינה הנזכר בכל מקום. La palabra שכינה, שכינה, que aparece en muchos lugares, Es lo mismo que ¿a qué se refiere? Se refiere a eso. שכינה, ¿sí? Cuando decimos לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתי, היא שכינתו. מה זה קודשה בריחו? מה זה הקדוש ברוך הוא? היא שכינה. מה... ¿Qué es esa redundancia? No, no es redundancia, son dos cosas, que es una. ¿Sí? Kuchabrihu de Israel. Akadosh Baruj Hu y Am Israel. Akadosh Baruj Hu, es Akadosh Baruj Hu. Y Shchintei, su Shekhinah, es básicamente donde Akadosh Baruj Hu reposa.
¿En dónde está Akadosh Baruj Hu? ¿En quién reposa Akadosh Baruj Hu? En el Shoresh de Am Israel, en la raíz de las Neshamot de Am Israel, que es Knesset Israel, que es Klal Israel. Esa es la conexión que hay. Entonces, cada vez que vemos la palabra Shejinah, tenemos que entender de que se está hablando de eso, del Shoresh de las Neshamot de Am Israel. Shejinah es como Shejunah, como un barrio. Mejor. Sí. Mejor. Mishkan. Mishkan. ¿Qué es Mishkan? ¿Qué es Mishkan? ¿Qué es? Templo. Mishkan es donde está la Mishkan es donde reposa la Shejinah. ¿Dónde está la Shejinah? Donde está mi mamá. ¿Qué? Una vez un rabino dijo, cuando una persona se empezó a acercar a la Torah, la señora, no de ama, y se puso Kisurosh, empezó, entonces fue un rabino, tengo un poco de vergüenza de mis vecinos, no sé qué van a decir, pitón, te volviste religioso. Entonces el rab le dijo, ¿qué te importa más, lo que dice la Shechená o lo que dice la Shejinah? ¿Qué te importa más, lo que dice la vecina o lo que dice la Shejinah? ¿Qué te importa? Shechená, Shejinah. Ya fue. ¿Cuál es la diferencia de la pronuncia, por favor? Una es con E, otra es con I. Shejena. Shejena es vecina. Shachen. Shachen es vecino. Shejena es vecina. Y Shejina es la presencia de Hashem. En Am Israel. Perush Pashut el Shejena Ainu Kviut dirá. Sí, el Perush Pashut de la palabra Shejina es como Mishkan. Es una vivienda. Eso es un Mishkan. ¿Sí? Un lugar fijo. Que Mamar Amzal, como dijeron Jajamim en el Midrash, desde el momento que Hashem creó al mundo, Akadosh Baruj Hu tiene una tava, tiene un deseo. Que tenga una vivienda aquí, en el mundo terrenal. Pero su nombre. ¿Qué? Sotomeret, Kiddush Hashem, ¿en dónde es? No en el cielo, es Baaretz. Beikar Kviat Diratoit Barach Shemo allá Birushalayim. ¿Y dónde se fija la Shejinah? ¿En dónde se ubica? En el mapa. En ese lugar donde nadie lo ve. ¿No? En el mapa. En Yerushalayim, Bediu. Y ahí se manifiesta Itgalut Kedushato Bli Itlapshut Levushim. Ahí se revela la Kedusha oculta de Akadosh Baruj Hu. ¿Qué? Entonces, eso es lo que es la representación de Yerushalayim, lo que representa la Shejinah, Knesset Israel. ¿Quién? Y eso es lo que dice el Zohar. Israel veoraita, bekuchabrihu, Hadu. O sea, hay una unidad entre Am Israel y Akadosh Baruj Hu y la Torah. ¿Quién? Haku se puede traducir como un solo filo. ¿Qué? No es Gam. Hak, sino Mejor. Hak. Mejor. Si con un cuchillo tiene un filo, Mejor. filo. Entonces el que daña o el que le provoca algo a un Yehudi está provocando daño en la Shejinah, en la Torah. ¿Qué? La halajá dice que Hazbe Jalira, cuando uno ve un Sefer Torah que se está quemando, tiene que hacer kriá. Y cuando uno ve a un Yehudí que se está muriendo, afiu que sea un kofer, afiu que sea un hereje, es Nishmat Israel, es una Neshama Yehudí, por eso tiene que ser kriá. Porque se está rompiendo algo que viajó el Keilu de la presencia de Hashem, de Akadosh Baruj Hu. El repositorio que ¿Ah? ¿Dónde dice? Un sefer. No, ¿dónde dice? ¿Dónde dice qué? Que hay que rasgarse cuando uno está presente, cuando un Yehudí se muere. Está, sí, en la Gemara, ahí en la halajá, Shulchan Aruch. El J. Belut, el J. Kriya. Después te lo voy a mostrar. así no lo conozca. Yo nunca pude observar eso. Incluso los haredíes no hacen eso cuando saben noticias. ¿Con qué? No, saber de una noticia es una cosa. No cuando escuchaste.
tú estás ahí y ahora un Yehudi se te muere frente a ti, en tu presencia. Aunque que sea un hereje. Sí. Aunque sea uno de la izquierda, Aunque sea feo. políticos. ¿Qué? Sí. וזהו שאמרו ז"ל, y eso es lo que dijeron חכמים en Masejet Shabbat, de hambre inshei, que dijeron חכמים, במטה שמאי בלא מטה תותווי, בשיחתן ז"ל צריכה תלמוד. Jajamín muchas veces traen así como dichos que dicen la gente, ¿sí? Eso se llama la Jochmat Ha'am, la sabiduría del pueblo, ¿sí? Cuando uno escucha un dicho así poblano, entonces que lo tome en serio, porque hay algo ahí de sabiduría, de lo pashut. A veces aparecen esas cosas en el Talmud también, ¿sí? De hambre inshei, que dice la gente. ¿Qué me importa lo que dice la gente? No, sí, lo que dice la gente... Como no todo, pero hay cosas que dice la gente que hay que tomarlo en serio, que es cosa profunda. Cuando yo estoy en mi lugar, ¿quién? Yodim miani, umechavdim oti. Cuando yo estoy en mi lugar, me conocen. Yo estoy aquí, me conocen, saben quién soy. ¿Qué? Y me respetan por quién soy, por cómo estoy, por cómo me visto, etc. ¿Qué significa eso? Eso significa, con kipshuto, ¿sí? A una persona lo respetan en donde lo conocen, ¿sí? Si una gran persona va a un lugar y nadie lo conoce, ¿quién es? Si te mueves de uno más del grupo. ¿Qué? Entonces, en una situación común donde la presencia de Hashem se manifiesta en Am Israel, entonces ahí lo vemos a Kadosh Baruj Hu, ahí está. Pero Haz Bejalila, cuando Hashem está en el Galut, porque nos acompañó al Galut, entonces en el Galut Hashem no está revelado, está oculto. Entonces que no está reconocible, porque la Shejinah no está ahí, no está Bamakom Shela, no está en su lugar natural. ¿Qué? Entonces ahí se necesita otra forma de cómo conectarse y de cómo revelarse con Akadosh Baruj Hu. Entonces ese es el tema profundo de lo que significa Klal Israel, Nishmat Israel, y por eso nosotros en general, cuando nos queremos conectar con el estudio de la Torah y el cumplimiento de las mitzvot, entonces nuestra actitud generalmente, y es lo lógico, es una actitud particular y personal de lo que yo tengo que cumplir, de lo que yo tengo que hacer, de lo que yo tengo que estudiar. ¿Sí? Esa es mi función como Yehudi. Pero aquí aprendemos de que de alguna forma tenemos que elevarnos y tratar de entender que nosotros, cuando estudiamos Torah, cuando cumplimos mitzvot, cuando queremos ser parte de Am Israel, eso es lo que tenemos que hacer. Yo esto siempre lo vuelvo a repetir una y otra vez, especialmente con gente que desea la conversión. Muchas veces la persona que viene a conversión, lo que le interesa es cuidar la halajá. Hay que cuidar la halajá, hay que cuidar Shabbat, hay que cuidar Kashrut, hay que cumplir Torah y mitzvot. Pero a veces yo siento que hay un, ¿cómo se dice? Hay un punto débil, que es la conexión con Am Israel. La conexión con Am Israel no es algo más después de cumplir Torah y mitzvot. Eso es. Porque la Neshama de Klal Israel es la Neshama de la Torah. Una persona que dice, yo quiero ser una persona que cumplo Torah y mitzvot, pero no me importa de Am Israel.
Es como un gorila que quiere empezar a ponerse tefilín. Besader, ¿quieres ponerte tefilín? Eres un gorila que se puso tefilín. Entonces, si quieres ser gorila que se pone tefilín, entonces cumple mitzvot sin estar conectado con Am Israel. Pero la esencia, eso es lo que dice aquí, el Shoresh HaNeshama, Knesset Israel, la idea nacional de esa alma tan elevada, de esa ima, de esa madre divina, que es la Shekhinah, eso es Torah. Si no estás conectado con eso, estás desconectado, estás haciendo lindos actos, pero te falta la conexión esencial con Yerushalayim, con el Kadosh Baruj Hu y con la Shekhinah. Atkan, señores. Señor Rabino, el ejemplo que dijo usted de gorila, Sí. no es ejemplo. ¿Por qué no? Eso pasa, Elohim se daña cuando no está junto con la Shekhinah. ¿Qué? Se daña. ¿Se vuelve gorila? Podría volverse gorila. No es chiste, es cierto, es un hecho. ¿Mejor? Muchachos, agárrense de Un poquito de Hafetz Chaim antes de pasar. ¿Allá? Dice el Hafetz Chaim. la pastilla. לשון הרע, נראה לבאר זה בעזרת השם יתברך וכמה גבני. איתה בירושלמי. Está escrito en el Talmud Yerushalmi. La importancia del cuidado de la lengua, de que Shem, Sheshar Talmud Torah Shakul Keneget Kol HaMitzvot, así como la recompensa del estudio de la Torah vale por todas las mitzvot, como decimos todos los días, Talmud Torah Keneget Kulam, Kenon Shosh Lashon Hara, así el castigo de la lengua mala, Shakul Keneget Kol HaAvonot, vale por todos los pecados. Nimtza Talmud Torah Gdola Shebechol HaMitzvot. Entonces, el estudio de la Torah vale por todas las mitzvot. Ukenegdo, y en el opuesto, la Lashon Hara, Hamur, Shebechol HaAvonot, es el más fuerte de todos los pecados. Beatam lezen iré bepshitut, y el motivo de esto se puede explicar de esta manera simple. De que Moshe venía en eso, Chitvi Hashem Yitbarach Baolam, de Ainu Es Ruach Umayim Afara Esod Aruchani Arbe Yotra Chazak Me Esod Agashmi. Hashem creó en el mundo Yesodot, fundamentos. Y según los Jajamim, tenemos 4 Yesodot, como las letras del nombre de Hashem, Yud Ke Vav Kei. ¿Cuáles son los Yesodot? Esh, Ruach, Maim, Afar. ¿Najón? El que estudió Tania, primer capítulo, segundo capítulo. Hay Arba Yesodot. ¿Najón? Los tañeros conocen eso. ¿Quién? Los tañeros. No los tenientes. Los taninim. Tañista. Ramam también. ¿Qué? Fuego, aire, agua y polvo. 4 elementos. Ya fe. Allá, el fundamento más espiritual, más abstracto, es el que más fuerza tiene. Sí, y en comparación del que es más espiritual, más abstracto, que el que es más corpóreo, es mucho más fuerte el que es más espiritual, que es más incorpóreo que el corpóreo. Quemó. Shanu Roim, Bejush, como lo vemos, mamash, en la realidad. El fuego. Quiero agarrar fuego con la mano, no puedo. Pero eso agarra una mesa y la desintegra. La hace polvo. El fuego hace polvo. Hace ceniza. Entonces lo más espiritual es más fuerte, ¿sí?, que lo material. Y cuando hay viento, que es más espiritual que el fuego, ¿qué hace el viento con el fuego? Lo apaga. מתגבר הרוח הוא כולל לפרק הרים ולשבר סלעים, כמו שהיה כתוב, רוח גדולה וחזק מפרקים. Los huracanes pueden, arrancar casas y árboles y montañas. Así funciona en el mundo físico y así funciona en el mundo espiritual. También tenemos mitzvot. No todas las mitzvot son iguales. Una cosa es tzitzit, otra cosa es tefilín, otra cosa es shofar, otra cosa es matzah. Y cada uno tiene su fuerza y su poder.
שאף שעל ידם פועל גם כן תיקונים גדולים בעולמות העליונים, אפילו que cada mitzvah provoca תיקונים y provoca influencias en las esferas superiores, ועל ידם גם כן נתקדש האדם להשם, y por medio de ellas la persona también se santifica hacia Hashem, כמו שכתוב עשיתם את כל מצוותיו ותהיו קדושים לאלוהיכם, y harán todas mitzvot y se santificarán, אף על פי כן אין שום השתוות בינם לבין לימוד התורה. A pesar de eso, agarra el tzitzit y el talit y el tefilín y el shofar y todo lo que tú quieras en un lado y pones del otro lado el estudio de la Torah. ¿Quién tiene más fuerza? El estudio de la Torah. כמו דאיתא בירושלמי, como dice el Yerushalmi, שכל מצוות אינם שוות לכל דבר אחד מן התורה. למה? ¿Y por qué es así? הרי מצוות לימוד התורה es una mitzvah más. Hay mitzvah de esto, hay mitzvah de esto, hay mitzvah, y hay mitzvah de Limud Torah. Entonces, ¿por qué la mitzvah de Talmud Torah vale por todas? Por eso. Porque todas las mitzvot están conectadas con la materia. Tú quieres cumplir mitzvah de shofar, necesitas un cuerno. Tú quieres comer matzah, necesitas harina con agua. Tú quieres ponerte tzitzit, necesitas lana. Tú quieres prender velas de Shabbat, necesitas aceite. ¿Pero qué necesitas para estudiar Torah? Cabeza. Sechel. No, ובלכתך בדרך, también caminando se puede estudiar Torah. יפה. כמו מצוות ציצית, אי אפשר לקיים על ידי לבישת בגד שהוא גשמי, וכן סוכה, לולב, סוכה, necesito materiales, לולב, 4 especies. לא כן לימוד התורה, el estudio de Torah no es así, שעניינו תלוי בכוח הדיבור, palabra. Cuando uno estudia Torah, palabra, hablar, pensar, שהוא כוח פשוט רוחני, una fuerza espiritual. Y por eso la influencia de Limud Torah es mucho más poderosa que cualquier otra mitzvah porque es más ruhaní, es más espiritual que cualquier otra mitzvah. Y por eso la Kedushá de Talmud Torah Keneget Kulam. Si eso funciona para bien, también funciona para mal. La Lashon Hara, ¿cómo se habla la Lashon Hara? Con palabra. Entonces el kilkul de la Lashon Hara es mucho más fuerte que robar o que dañar o que hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque es con una fuerza más ruhaní. Con todos los evarim que tú hagas pecados, por cuanto son materiales, entonces el kilkul no es tan elevado, no llega hasta arriba. Lo que en babol la Lashon Hara o rejilut, cuando uno habla la Lashon Hara, se puede el peloto le de koach ruhaní bilvat, que está poniendo en funcionamiento la fuerza espiritual de la palabra. Kilkuló le mala balaemot aelionim, el daño que esto provoca en los mundos superiores, uchazak venorad meot, es muy fuerte y es muy temible, velekajo shogam kenu keneget kulam, y por eso el castigo es keneget kulam.